Un momento después, se convirtió en una pantalla cósmica, sobre la cual podían ser mostradas imágenes vivientes en todas las dimensiones, sin límite del espacio que podía ser observado. Era autoevidente que toda cosa que hubiese ocurrido o pudiese ocurrir en toda la eternidad podía hacerse visible sobre esta pantalla, si las inteligencias directoras así lo deseaban. Las primeras escenas mostraron el continente de Mu, la actividad y logros de sus gentes y la altura alcanzada por esta civilización. Esto cubrió un período de miles de años. Después siguieron eventos que seguramente habían sido un reino de terror para los habitantes de esa tierra. Posteriormente tuvo lugar un cataclismo que hizo pedazos la superficie de la tierra, hasta que todo se colapsó dentro de ella misma. La antigua tierra de Mu, Lemuria en otros textos, se hundió bajo las olas de lo que es ahora el Océano Pacífico, donde todavía descansa arropada en su manto de agua. Se elevará nuevamente y una vez más absorberá la vida y luz del sol físico. A continuación llegó el crecimiento de la belleza, sabiduría y poder de la Atlántida, un gran continente que cubría una gran parte de lo que es ahora el Océano Atlántico. En esa época existía tierra firme entre América Central y lo que hoy es Europa. Las cosas logradas en esa era fueron asombrosas, pero de nuevo fueron llevadas las cosas cada vez más fuera de equilibrio a causa del mal uso de las gentes, reexperimentando un nuevo cataclismo que hizo pedazos la superficie de la Tierra. Quedó tan solo un pequeño remanente de la Atlántida, meramente una isla en el medio del océano, aislada del contacto con el resto del mundo civilizado. Las porciones del este y el oeste de esta tierra se habían hundido bajo el océano Atlántico, dejando solo la isla llamada Poseidón. Esta había sido el corazón del conocido mundo civilizado de entonces, y se habían hecho preparaciones para proteger y preservar sus más importantes actividades como un foco central, para proseguir cierto trabajo inacabado. En ese período se obtuvo un gran progreso tanto espiritual como material. El desarrollo mecánico de este ciclo alcanzó un muy alto estado de progreso y una de sus más notables expresiones fue la perfección de su navegación aérea. El transporte aéreo de nuestra vida moderna es todavía muy rudimentario y primitivo, comparado con lo que existía en la Atlántida. Los grandes maestros de luz y sabiduría hicieron posible esto para las gentes de Poseidón, porque ellos inspiraron, instruyeron, protegieron y les revelaron conocimientos de gran avance en todas las fases de la actividad humana. Un gran sector de esta gente llegó a ser consciente del gran poder divino interno dentro del individuo, pero lo mismo que antes, el lado humano de su naturaleza o actividades externas usurpó de nuevo la gran energía. El egoísmo y el mal uso de esta trascendente sabiduría y poder ganó ascendencia, incluso mayor que la anterior. Los maestros de la sabiduría antigua vieron que la gente estaba generando otro momentum destructivo y que amenazaba un tercer cataclismo. Ellos advirtieron a los habitantes una y otra vez, como previamente, pero solamente prestaron oídos a aquellos que servían a la luz. Algunos grandes edificios estaban construidos con materiales imperecederos, en los cuales se guardaron archivos que habían sido preservados durante centurias.
Estos permanecen en un estado de perfecta conservación ahora, en el lecho del Océano Atlántico, sellados herméticamente. Serán traídos a la luz del día por los grandes seres que dirigen su preparación y controlan su protección. En ellos está registrado el avance de la humanidad y los logros de ese período, de modo que no ha habido permanente pérdida para la humanidad de las actividades de la civilización de la Atlántida. Además de la preservación de tales archivos, se transfirió gran riqueza a otros puntos de seguridad, principalmente oro y joyas. Eso ha estado y continuará estando guardado durante siglos y será usado en un tiempo futuro para la elevación y avance de generaciones todavía por nacer. El cataclismo final se hizo realidad y el último fragmento remanente del imperio del mundo se hundió para descansar y para purificarse durante siglos debajo de las aguas del presente océano Atlántico. El recuerdo de la Atlántida y de sus gentes, contrariamente a lo que pasó con Mu, no ha sido enteramente olvidado u omitido en la historia de la humanidad, porque ha sido recordado de muchos modos a través de los siglos. Aún cuando ya han transcurrido 12.000 años desde el hundimiento, todavía nos llegan fragmentos de esa información desde los más inesperados canales. Abundan mitos y leyendas referentes a la Atlántida y estas son dos avenidas que preservan para la humanidad ciertas condiciones verdaderas que han ocurrido sobre la Tierra en una época u otra. Según pase el tiempo, serán reveladas por la oceanografía, la geología y los datos científicos indisputables pruebas de su existencia y de la altura de sus consecuciones. A continuación pasó ante nuestra visión la antigua civilización de los desiertos de Gobi y del Sahara, mostrándonos la subida y caída de sus actividades principales. El declive de cada una de estas fue debido, esta vez, a la invasión sufrida por hordas de almas primitivas que encarnaron en ese ciclo, y no a causa de un cataclismo. Seguidamente vinieron imágenes de Egipto, su elevación y caída, siendo debida esta última al deliberado mal uso del conocimiento y poder por parte de un gran número de seres humanos encarnados en esa tierra, cuyas cualidades predominantes eran el orgullo de sus logros intelectuales y su rebelión contra la restricción de sus naturalezas inferiores. Eso siempre significa fracaso individual o en masa. Egipto alcanzó su mayor altura por el uso correcto del conocimiento y el poder. Estos siempre demandan humildad, obediencia del intelecto al ser divino interno y absoluto e incondicional control de la naturaleza humana o naturaleza inferior, en aquellos que buscan tales dones si quieren evitar destrucción. Las almas encarnadas en Egipto durante su declive no eran primitivas, como eran aquellas de las civilizaciones de los desiertos de Gobi y el Sahara. Por el contrario, ellas habían obtenido el uso consciente del conocimiento y el poder y eligieron deliberadamente usarlos mal. Esta actividad no tiene nada que ver con la sabiduría, porque aquellos que son herederos eternos de los dones de esa diosa divina de la sabiduría deben estar siempre por encima de toda tentación de usar mal el conocimiento y el poder. La sabiduría es el uso correcto de todo lo que se manifiesta y quien comprenda esta autoevidente e inmutable verdad se convierte en una puerta abierta para todo bien que reside en la creación. La referencia que se hace de Egipto como una tierra de oscuridad es muy injusta porque Egipto emitió una luz muy grande en su ciclo inicial
y emitirá nuevamente una luz muy grande. La escena siguiente mostró la elevación y caída del Imperio Romano. Cuando la oscuridad y degradación de esos siglos hubo alcanzado su punto más bajo, mira, apareció Jesús, derramando su deslumbrante luz y amor como el Cristo, y mediante su transfiguración, resurrección y ascensión, se esparció sobre la tierra tal desbordante riada de perfección divina que nunca de nuevo podrán tan vastas sombras envolver a la humanidad en ninguna era. Los logros de su vida permanecen eternamente grabados sobre la atmósfera de este planeta y actúan como imanes atrayendo a la humanidad a una perfección similar. La venida de Jesús fue una iniciación para las gentes de nuestro planeta y un mandato cósmico para usar el poder del amor divino en todas las actividades futuras. Esa descarga de su amor a la tierra en su ciclo más oscuro se convirtió en el nacimiento del Cristo niño en el individuo. Él exteriorizó una vez más el diseño divino cósmico y reveló el decreto para la era entrante. Ese plan es el completo dominio sobre todas las cosas finitas, a través de la plena estatura del Cristo dentro de cada ser humano. A continuación llegó el reino de Ricardo Corazón de León de Inglaterra. La humanidad tiene poco o ningún conocimiento de la auténtica actividad espiritual que tuvo lugar durante estos años. La misma luz que inspiró el entusiasmo y actividades de Ricardo en las cruzadas, descargó, a través de sus seguidores y de la gente de aquel tiempo, ciertas fuerzas que la hueste ascendida usó en los niveles internos de conciencia. Luego vinieron imágenes de la reciente guerra mundial en Europa y éstas descubrieron las actividades que generó. Solamente unos pocos individuos conocen la causa verdadera y a no dudarlo. Es mejor no saberlo. Es demasiado destructivo para la conciencia contemplarla. Posiblemente no se gana nada enfocando la atención en la guerra. Esto también fue quizá la razón por la que no se mostró el período entre Ricardo y la guerra mundial. En este punto fueron reveladas las actividades de la hueste ascendida y vimos cómo ellos disolvían la causa y la mayor parte del momentum acumulado por el reciente conflicto de la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Ellos lo llevaron a cabo enfocando y dirigiendo conscientemente rayos de luz gigantescos, cuyo poder para consumir y transmutar es demasiado formidable para ser descritos de forma finita. Estos seres perfectos han estado vigilando que llegue el momento cósmico en que puedan realizar un servicio de amor por la humanidad, que estuvo esperando largo tiempo y del cual no tiene la humanidad la más mínima comprensión. Estas notables imágenes continuaron y revelaron actividades que se extendían hasta el futuro lejano y afectaban a la Tierra entera. Ellas mostraban muchos cambios a ocurrir en la superficie de la misma Tierra. Uno de los más importantes de estos concernía al progreso de Norteamérica. El plan divino para el futuro de Norteamérica es una condición de intensa actividad en la mayor paz, belleza, éxito, prosperidad, iluminación espiritual y dominio. Ella aportará la luz de Cristo y será guía del resto de la tierra, porque América será el corazón central de la era dorada, que está ahora tocando débilmente nuestro horizonte. La mayor parte del territorio de Norteamérica permanecerá por mucho tiempo. Esto ha sido conocido durante miles de años. Sí, durante 200.000 años. Las imágenes continuaron durante casi 3 horas mostrando muchas escenas y actividades
que han escapado enteramente al registro de los historiadores y del mundo de la ciencia a causa de su gran antigüedad. Maravillosos y bellos como son nuestros films hoy, son meros juguetes cuando se comparan con las imágenes vivientes y la auténtica existencia revelada sobre la pantalla cósmica. Aquí fue posible observar cómo se exterioriza la causa cósmica de muchos eventos y condiciones encontrados sobre la Tierra, de modo que los espectadores reciban instrucción de la más extraordinaria magnitud. Esta instrucción interna es de gran ayuda para los estudiantes. Al término de la instrucción, Saint-Germain nos presentó al gran maestro ascendido Lanto, que había salido del interior de la brillante luz. Después nos presentó a los 70 maestros reunidos. Nos regocijaremos grandemente, dijo Lanto, volviéndose hacia nosotros, cuando estén de nuevo preparados para unirse en el consciente servicio del glorioso trabajo pendiente. Esta oportunidad les llega a través de las poderosas victorias que han ganado sobre el ser humano y el mundo externo. Está próximo el tiempo en que serán privilegiados de ver cuán verdaderamente grandes son estas victorias. Acepten cada día en su plenitud la poderosa presencia activa del gran Dios dentro de ustedes, y allí no podrá existir tal cosa como fracaso a lo largo del sendero. Todo aquel que busca sinceramente la luz es conocido por los maestros ascendidos. La víspera del Año Nuevo nos reuniremos aquí de nuevo, entonces habrá 12 invitados de Venus. Es nuestro deseo que ustedes estén presentes. Saint-Germain y Amenbei serán sus patrocinadores. A una señal dada, todos quedamos en silencio y recibimos la bendición de amor de Lanto, antes de retornar a los respectivos campos de servicio. Muchos de ellos simplemente desaparecieron de la sala en unos instantes y el resto partió por medio del elevador. Hijos míos, veo que están inconscientes del tiempo. Son ahora las 3 de la mañana, observó Saint-Germain, cuando nos volvimos para decir adiós a Lotus y a nuestro hijo, quienes después de abrazarme partieron a través de la sala externa de recepción, según se pasaba a través de la primera puerta a la derecha. Hay una cosa más, continuó él dirigiéndose a mí, que quiero que vea antes de marchar. Aquí hay un grupo de los más inusuales instrumentos musicales que son usados para un propósito especial y están construidos o creados como para tener un tono de especial calidad para el trabajo que haremos. Aquí se dirigió hacia el teclado de un órgano y prosiguió explicando: este parece ser un órgano sin tubos, pero los tubos, que son mucho más pequeños que de ordinario, están incluidos en la caja. El tono del instrumento es superior a cualquier cosa que la Tierra haya conocido jamás antes en la música. Estos órganos se darán para su uso externo cuando avance la entrante era dorada. A continuación examinamos 4 magníficas arpas, ligeramente mayores que las de uso ordinario en el mundo de la música de hoy. Saint-Germain se sentó él mismo en una de estas y pulsó diversas cuerdas para darme una idea de su tono. Fue la música más maravillosa que jamás había oído. Esta arpa es una sorpresa para nuestra bien amada Lotus, dijo él, porque en la víspera del Año Nuevo, en este retiro, oirá el órgano y las 4 arpas tocadas por artistas expertos. Finalizamos la inspección de la sala y partimos a través de la puerta de la pared del noroeste. En lugar de salir del retiro del modo en que habíamos entrado, Saint-Germain abrió una pequeña puerta a la izquierda y entramos en un túnel reluciente, cuyas paredes chispeaban con formaciones cristalinas que se iluminaban instantáneamente con la luz blanca que él despedía por la manipulación de la sustancia electrónica a su alrededor. Avanzamos rápidamente por el túnel, llegamos a una puerta de bronce que se abrió con un toque suyo
y nos encontramos nuevamente bajo un cielo estrellado. Permanecimos en perfecto silencio durante un momento, después nos elevamos hasta unos 150 metros sobre el nivel del suelo, pasamos rápidamente a través del aire y unos momentos más tarde estábamos al lado de mi cuerpo físico sobre la ladera sur del monte Yasta, donde todavía permanecía la pantera. Yo había estado ausente 22 horas y cuando levanté la vista se estaba insinuando el amanecer sobre el horizonte del este. «Aquí está su desayuno», anunció Saint-Germain, mientras me alargaba la copa de cristal conteniendo un líquido claro, blanco y chispeante. Este es ambas cosas, fortalecedor y refrescante. Así podrá gozar de su caminata a casa, porque su cuerpo necesita ejercicio y actividad. Siento que algo en su mente no está a gusto, o por lo menos no está claro para su conciencia. Sí, repliqué yo, tengo una pregunta que ha estado ocupando mi atención durante algún tiempo, y es concerniente a la visualización. ¿Qué es verdadera visualización? ¿Y qué ocurre cuando uno visualiza? Verdadera visualización, contestó él, es un atributo divino del poder de la vista, actuando en la mente del hombre. Cuando uno conscientemente imagina o visualiza en su mente un deseo que quiere ver cumplido, está usando uno de los más poderosos medios de traerlo a la experiencia visible y tangible. Hay mucha confusión e incertidumbre en las mentes de muchos, concerniente a lo que ocurre de hecho cuando uno visualiza o hace una imagen mental de algo que desea. Jamás vino a la existencia una forma en ningún lugar del universo, a no ser que alguien haya mantenido una imagen de esa forma en su pensamiento, porque cada pensamiento contiene una imagen de la idea dentro de él. Incluso un pensamiento abstracto posee una imagen de alguna clase, o al menos una imagen que es el concepto mental que uno tiene de él. Le daré un ejercicio por el cual puede desarrollar, controlar conscientemente y dirigir sus actividades de visualización para una consecución determinada. Hay diversos pasos para el proceso que cada estudiante puede usar en cada una y todas las veces. Esta práctica, cuando se aplica verdaderamente, trae resultados visibles y tangibles. El primer paso es determinar un plan definido o el deseo que se quiere cumplimentar. Verifique antes que éste sea constructivo, honorable y digno de su tiempo y esfuerzo. Asegúrese de examinar el motivo de traer tal creación a la expresión. Debe ser honesto, tanto para usted como para el resto del mundo, y no debe servir meramente para expresar un capricho o gratificar los apetitos de los sentidos físicos. Recuerde que hay una vasta diferencia entre uso, deseo y apetito. Uso es el cumplimiento de la gran ley universal del servicio. Deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual se sostiene constantemente la manifestación y la perfección se extiende ella misma. Apetito es tan solo un hábito establecido por la continuada gratificación de la naturaleza del sentimiento y es tan solo energía enfocada y cualificada por la sugestión de la actividad externa de la vida. Asegúrese bien de que no haya un sentimiento interno escondido de que estaría contento de beneficiarse a costa de otro. Un auténtico estudiante, y solamente uno así, obtendrá beneficio de esta clase de entrenamiento. Tomará las riendas en sus manos y determinará disciplinar y conscientemente controlar el ser humano. Él elige qué debe o no debe haber en su mundo y a través del proceso de visualización dentro de su mente, diseña y trae a la manifestación un determinado y definitivo plan de vida. El segundo paso es enunciar su plan
en palabras tan concisa y claramente como sea posible. Escríbalo. De este modo se establece un registro de su deseo en el mundo externo visible y tangible. El tercer paso es cerrar los ojos y ver dentro de la mente una imagen mental de su deseo o plan, en su acabada y perfecta condición y actividad. Considere que el hecho de que su habilidad para crear y ver una imagen dentro de su conciencia es el atributo divino de la visión, actuando en usted. La actividad de la visión y el poder de crear son atributos de su ser divino, que conoce y siente dentro de su conciencia para propulsar o plasmar en su mundo externo la imagen que está viendo y sintiendo dentro de sí mismo. Siga recordándole al intelecto que la habilidad para imaginar es un atributo de Dios, el atributo de la vista. El poder de sentir, experimentar y asociarse con una imagen perfeccionada es el poder de Dios. La sustancia usada en el mundo del exterior para construir la forma de su imagen y plan es la pura sustancia de Dios. Por tanto, debe saber que Dios es el hacedor, el hecho y la acción de cada forma constructiva y de cada acción que siempre ha sido exteriorizada en el mundo de la manifestación. Cuando use de este modo todo el proceso constructivo, es imposible que su plan no se haga realidad en el mundo visible. Lea su deseo o plan repetidamente, tantas veces en el día como sea posible, y siempre antes de ir a la cama. Porque al ir a dormir inmediatamente después de contemplar la imagen en su propia mente, queda una completa impresión en la conciencia humana, sin ser molestada durante un número de horas, haciendo posible que se grabe profundamente en la actividad externa y permitiendo que se genere y acumule la fuerza que propulsa su deseo a la vida de la experiencia externa. De este modo, puede llevar en su conciencia cualquier deseo o imagen al entrar a dormir en el gran silencio. Allí resulta cargada con el poder y actividad más grande de Dios, que existe siempre dentro del corazón del gran silencio. Bajo ninguna circunstancia debe comentar con cualquier otro ni su deseo ni el hecho de que está visualizando algo. Esto es imperativo. No se hable a sí mismo ni en voz alta, ni siquiera en un murmullo, porque debería comprender que cuanto mayor sea la acumulación de energía generada por su visualización, meditación y sentimiento, más rápidamente llegará a su experiencia externa la realidad de su imagen. Miles de deseos, ambiciones o ideales se hubieran manifestado en las experiencias externas de los individuos si ellos no los hubiesen comentado con amigos o conocidos. Cuando uno decide manifestar definitivamente una experiencia mediante una visualización conscientemente dirigida, él se convierte en la ley, Dios, la ley del uno, a quien nada se le opone. Uno debe tomar su propia decisión y apoyar su propio decreto con todo su poder. Esto significa que debe adoptar una postura firme y determinada. Para hacerlo así, debe saber y sentir que es Dios quien desea, Dios quien siente y Dios quien controla toda cosa concerniente a ello. Esta es la ley del uno, Dios y solo Dios. Hasta que esto sea extendido, uno no puede conseguir y nunca conseguirá exteriorizar su manifestación, porque en el momento en que entra un elemento humano, está retirándola de la mano de Dios y naturalmente ella no se puede expresar porque está neutralizándola con las cualidades humanas de tiempo, espacio, lugar y mil y una otra condición que Dios no reconoce. Nadie puede conocer a Dios en tanto uno se considere una fuerza opuesta a Él,
porque donde quiera que se reconoce que pueden actuar dos fuerzas, se obtiene una cualidad resultante de actividad neutralizada. Cuando se tiene neutralización, no se tiene una definida cualidad en ningún modo, meramente no se tiene nada o ninguna cosa en su manifestación. Cuando se reconoce a Dios, el Uno, se tiene solo perfección manifestándose instantáneamente, porque no hay nada que se le oponga o lo neutralice. Así está establecido ante uno, porque no hay nada que se oponga a lo que Dios decreta. Las condiciones nunca pueden mejorar para nadie hasta que uno desee perfección y pare de reconocer un poder opuesto a Dios, o que hay algo, sea dentro o fuera de él, que pueda evitar que se exprese la perfección de Dios. El mismo reconocimiento hecho por uno de una condición que sea menos que todo lo de Dios resulta una deliberada elección de una imperfección, y esta clase de elección es la caída del ser humano. Esto es deliberado e intencional porque uno es libre en cada momento de pensar cualquier cosa que elija pensar. Incidentalmente, no se precisa más energía para tener un pensamiento o imagen de perfección que para uno de imperfección. Uno es el creador localizado para diseñar y crear perfección en su mundo y lugar del universo. Si se ha de expresar perfección y dominio, se debe saber y reconocer solamente la ley del Uno. El Uno existe y controla completamente todo lugar del universo. Uno es la autoconciencia de la vida, la única presencia suprema de la gran llama del amor y luz. Uno a solas es el elector, el que decreta las cualidades y formas en que desea derramar su vida, porque es el único energizante de su mundo y todo lo que contiene. Cuando piensa o siente, parte de su energía de vida se exterioriza para sostener su creación. Expulse, pues, de la mente toda duda o miedo sobre el cumplimiento de eso que visualice. Tales pensamientos o sentimientos, que después de todo son solo emanaciones humanas que no contienen perfección, deberían ser reemplazados instantáneamente por el reconocimiento pleno de su ser y mundo como la vida de Dios, el Uno. Más que eso, uno debe mantenerse completamente indiferente acerca de ello, excepto durante el tiempo que esté visualizando. No ponga tiempo en su mente en espera de resultados y sepa que tan solo existe el ahora, justo el momento inmediato. Tome esta disciplina, úsela y podrá manifestar un irresistible poder en acción, que no puede fallar ni nunca lo hará. Recuerde siempre que es Dios imaginando, es inteligencia divina dirigiendo, es poder divino propulsando, es su sustancia divina sobre la que actúa. Cuando comprenda esto y considere la plenitud de ello a menudo, toda cosa en el universo se abalanzará a cumplimentar su deseo, su mandato, su imagen, porque ella es omniconstructiva y por tanto concuerda con el plan original divino para la vida autoconsciente. Si nuestro lado humano concuerda realmente con el plan divino y lo acepta, no puede haber tal cosa como retraso o fracaso, porque toda energía tiene la inherente cualidad de perfección dentro de ella y se abalanza a servir a su Creador. La perfección es la única predestinación que hay. Cuando su deseo o imagen es constructivo, uno es Dios viendo su propio plan. Cuando Dios ve, es un irrevocable decreto o mandato para aparecer ahora. En la creación de esta tierra y sistema de mundos, Dios dijo: hágase la luz, y la luz apareció. No tardó eones de tiempo crear la luz. El mismo poderoso Dios está en uno ahora, y cuando uno ve o habla, es su atributo de visión y audición los que están actuando en y a través de uno. Si uno comprende lo que significa verdaderamente esto, puede ordenar mediante su pleno poder y autoridad, porque es su conciencia viviente.
y es solamente la autoconciencia de su vida la que puede mandar, imaginar o desear un plan constructivo y perfecto. Cada plan constructivo es su plan. Por tanto, uno sabe que Dios está actuando, ordenando. Hágase que este deseo o plan sea realizado ahora y será hecho. Aquí Saint-Germain terminó de hablar y dándome un sonriente adiós por el momento, desapareció de mi vista. Yo dirigí mis pasos hacia casa y la pantera trotó a mi lado. Había pasado enteramente unas 24 horas sin alimento y no pasó mucho hasta que se adentró en el bosque y desapareció entre la espesa maleza. Yo continué mi camino y llegué a casa a las 11. Pasando el resto del día intentando comprender la plena importancia de lo que había tenido el privilegio de experimentar y cómo había cambiado tan inesperadamente el entero concepto de mi mundo.